Eh, ok, creo que ya estoy grabando. Ahorita lo que vamos a hacer es continuar con la clase con las ecuaciones de primer orden. Ya en la sesión pasada estuvimos platicando un poquito sobre la clasificación en términos de orden y también en especial cuando la separábamos y decíamos, es que tienes una ecuación diferencial que es lineal, pues no lineal, ¿no? Y es muy fácil identificar las lineales porque simplemente ve que los términos de la variable dependiente y sus derivadas sucesivas no estén involucradas con funciones o que tengan potencias, raíces, lo que sea que tenga argumento funcional o, o que simplemente aparezcan en términos lineales, es decir, que aparezcan puras esos términos independientes si tienen multiplicación con otras funciones que dependan explícitamente de la variable independiente, ¿no? Fuera de eso, es una forma en la que tú puedes clasificar ecuaciones diferenciales no lineales y lineales, ¿ok? En la sesión pasada nos quedamos platicando sobre las ecuaciones de primer orden, concretamente lineales, y vimos una forma en la que las podemos como juntar en una sola. Y ahora voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que aquí no les... Ah, sí, tengo que compartir la pantalla para que esto se grabe, lo siento. Ok, entonces técnicamente ya estoy compartiendo mi pantalla y confío en que esto se está grabando. Entonces, ok, se supone que ya estamos grabando. Vamos a continuar con lo que estaba mencionándoles. Decíamos que tenemos la ecuación diferencial de primer orden, que va a tener una estructura parecida a esta. Para el caso lineal, ¿verdad? Entonces, en el caso lineal vamos a tener algo así como una cantidad independiente y algo que dependería con una primera derivada, ¿verdad? Todo esto junto en una sola expresión que la podríamos denotar así. Donde pues quede claro que P y Q son funciones que dependen de esta variable independiente y en principio vamos a solicitar o pedir que sean bonitas en lo que se refiere a continuidad y diferenciabilidad, etcétera, ¿no? Porque al final vamos a acabar operando un poquito de estas cosas para que podamos resolver la ecuación diferencial. Y el propósito, insisto, aquí recuerda que en las ecuaciones diferenciales el propósito es determinar qué función o familia de funciones satisfacen esta relación, ¿no? Esta funcional, que es la que te origina o la que te da la ecuación diferencial, ¿ok? Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal, es de primer orden porque pues aparece una máxima derivada de primer orden y la cuestión es cómo resolver ese problema. Antes de esto, quiero mencionarte que si la cantidad Q es igual a 0, es nula, tú dices que la ecuación diferencial es de primer orden lineal y además lo importante aquí es el término homogéneo u homogénea. Entonces tu ecuación diferencial es homogénea. Esta cosa es importante porque la vamos a extrapolar cuando estemos en sistemas y van a entenderse quizás otras cosas que son importantes, al igual que cuando estemos trabajando ecuaciones de segundo orden. ¿Ok? Entonces, si tu función Q es 0, dices que tu ecuación diferencial es homogénea. Y si no, pues es no homogénea. Punto. Entonces, si Q es diferente de 0, tu ecuación diferencial es no homogénea. Perfecto. Entonces, con esto ya tenemos como otra vertiente dentro de las ecuaciones que son homogéneas o no homogéneas. La solución que vamos a obtener es independiente del caso homogéneo, del caso inhomogéneo, etcétera, o no homogéneo. Es general y la vamos a resolver ahorita en la clase. Entonces, el punto central está en que vamos a ayudarnos de algo que tú conocías de cálculo diferencial 3,
En cálculo 3 se supone que tú ya tienes la noción de derivadas de orden superior o en dimensiones más grandes o en múltiples variables, como lo quieras llamar o lo hayas visto. Y el chiste es que, por ejemplo, si tenemos, sea, por ejemplo, una función que depende de dos variables, pensemos que es t y x, que curiosamente las estoy nombrando por curiosidad, sean una función de dos variables, que sea una constante, tú puedes derivar parcialmente estas cosas y tú podrías decir, pues fíjate que si esta función es una constante, podría sacar la diferencial total de esta cantidad y esta tú ya la sabes calcular cuando lo viste en cálculo 3 o lo estás viendo en cálculo 3, no sé, eso ya depende de cómo vais en tus cursos, pero en general sabes que esto va a ser algo así como el gradiente de la función producto punto con una diferencial radial asociada a una dirección, así que arbitraria, entre comillas, ¿no? Entonces así podrías ver que tu diferencial de la función puedes verla como esta cosa. Y además, otra cosa interesante, si la función es igualada a una constante, la diferencial va a ser 0. Entonces, aquí había una implicación muy bonita cuando veías en cálculo 3, porque lo que significa es que estás buscando dos vectores que son perpendiculares entre sí, ya que el producto punto entre ellos dos es 0, ¿no? Y por eso es que te explicaban, sí, yo aquí tengo la variable t y acá la variable x, entonces las curvas de nivel, pues son las cosas que te representan la función colapsada en dos dimensiones, y esto es justamente f, ¿no? Y para diferentes constantes, pensando que c es una cantidad que define diferentes cortes de nivel, pues tienes ese tipo de figuritas, ¿no? Y entonces lo que representa el gradiente es un vector perpendicular a una diferencial radial de la curva, por ejemplo, en este trozo, ¿no? Entonces aquí tienes un vector que es como tangente a esa curva y el vector rojo representaría como el gradiente de la función escalar. Entonces eso era como que gráficamente lo que significaba sacar el gradiente producto punto de diferencial de R que te diera 0 significaba que simplemente estabas viendo curvas de nivel de algo colapsado en dos dimensiones, ¿no? Y además eso, bueno, se puede aplicar a más cosas, etcétera. Eso es algo que tú ya conocías. Aquí lo que me interesa es utilizar un poco de ese concepto para aterrizarlo en ecuaciones diferenciales. Y ahorita te voy a explicar cómo. Esto creo que ya lo conoces. Entonces, uno puede simplemente argumentar que si tú tienes que la función en efecto depende de estas dos variables t y x y es una constante, ya decimos que esto es el gradiente por un diferencial de R, ¿verdad? Pero esto también lo podríamos expresar como la parcial de la función respecto de t por la diferencial de t más la parcial de la función respecto de x diferencial de x. Eso es básicamente la misma notación que de lo que yo estoy escribiendo aquí arriba, nada más que expandido, ¿no? Bueno, entonces, esto es la diferencial cuando tienes dos variables y además estamos diciendo que esta cosa pues es una constante, entonces si la función es una constante, la diferencial va a dar 0. Ok. Ahora, de otro lado, decimos que vamos a pensar que tenemos aquí la ecuación, la vamos a subrayar en un color verdecito y le vamos a llamar la ecuación 1. Entonces aquí de la ecuación 1 podemos decir que la derivada de x respecto de t más p función de t por la función x es igual a q. La podemos pasar restando la q. O más fácil, creo que podemos hacer esto, mira. Voy a despejar de una manera adecuada
las cosas para que esto tenga más forma de lo que yo quiero, a lo que lo quiero llevar. Entonces esto lo paso con un negativo y este va a quedar más un q función de t, ¿ok? Simplemente escribir la misma ecuación, nada más que como que despejada, ¿verdad? Ahora, quizás suene muy feo si digo que tú pasas multiplicando este denominador para acá arriba y tienes como que la de x despejada. Eso suena muy feo, pero sí tiene una similitud de verdad, porque esto lo puedes expresar o considerar que si x es una función de t, que realmente lo es, pues puedes pensar en la regla de la cadena, ¿no? Entonces aquí, pues, la diferencial de x sería justamente como la parcial de x respecto de t diferencial de t, pero aquí la parcial se sustituye por la derivada total, ¿verdad? Y esto sí es cierto. Entonces, ingenuamente en otros cursos o clases, eh, por lo general cuando no son muy rigurosos, pues tú puedes decir, ay, es que esta diferencial de t con la diferencial de t se anulan y pues por supuesto que no es verdad, ¿no? O sea, simplemente es una coincidencia en la notación de Leibniz. Pero bueno, pues así pasa, lo siento. Entonces, eh, ¿esto por qué o para qué me va a ser útil? Ah, porque mira, fíjate que resulta que todo esto de aquí arriba lo puedo expresar también así y no pierde generalidad ni mucho menos. Yo podría pensar que este argumento justamente se empata con este y entonces te queda que la diferencial de x es igual a menos p función de t por x más q función de t, y esto es justamente esta parte, por diferencial de t. Estoy usando la regla de la cadena, nada más que aquí la regla de la cadena en múltiples variables se colapsa la derivada, entonces no hay gran cosa que decir. Parece que simplemente pasé multiplicando la diferencial de t y eso parece, pero no es así. Ten mucho cuidado al momento de enunciar esto. Aunque sí parece que multipliqué el otro lado la diferencial, pero es coincidencia. Entonces, ¿esto para qué me sirve o en qué me puede apoyar? Ah, pues fíjate que esto mismo lo puedo escribir así, mira. Voy a escribir aquí abajo como menos p de t por x más q de t diferencial de t, todo esto con un signo negativo, más la diferencial de x tiene que ser 0. ¿Sí? Simplemente estoy despejando todo igual a 0. ¿Ok? Puedo simplificar un poquito y decir, ah, bueno, entonces p de t por x menos q de t, todo esto diferencial de t, más diferencial de x es igual a 0. ¿Ok? Y entonces, esta parte justamente es la que es comparable o crucial cuando comparas lo que acabo de decirte del gradiente y demás cosas, porque tiene esa misma forma justamente. Ok, estamos teniendo esta forma. Tienes un algo, y aquí lo voy a poner quizás con colorcitos. Tienes un algo aquí morado, que está multiplicado por un diferencial de t, que puede identificarse con esto si tú quieres. Y tienes aquí un algo que va a ser, no sé, color cian, que va a identificarse con este 1, que está aquí metido. Y eso se parece mucho, casi se parece, pero no es del todo semejante, no podría ser eh, totalmente válido. Y ahorita te digo por qué. Porque si tú tienes una función, claro, que sea una constante y que sea suave, continua y diferenciable en más variables, algo que sí vamos a solicitar de este tipo de funciones es que si se satisfacen esas propiedades, estoy seguro que también sabes que
las derivadas de orden superior, concretamente estas derivadas cruzadas, se satisfacen en la igualdad, ¿verdad? Eso es cierto. Si tu función es continua, diferenciable en varias variables, ¿ok? Y además en este caso es una constante, entonces esa es algo que pues debes de cumplir por propiedades de cálculo 3. Ahora, cuando regresamos al problema aquí, pues significaría que ingenuamente tu parcial de algo, esta función f con respecto de t, tendría que ser igual a p, función de t, por x menos q, función de t, y al mismo tiempo la parcial de f respecto de x tendría que ser 1. Si tú derivas ahora parcialmente esto, de este lado vas a tener que esta es, esto te da p, porque la parcial de esta cosa respecto de x es p, ¿ok? Se anula la dependencia en x, y aquí la parcial segunda de f respecto de t, de la de x, pues te da un 0. Y estas cosas, por supuesto que son diferentes, ¿ok? Porque en ningún momento mencioné que p fuera 0. Y dices, ay, entonces, ¿para qué hicimos esto? ¿Cuál es el propósito? El propósito sí va a como relacionar estas igualdades, pero vamos a meter un factor que lo force, que force a que estas parciales sean iguales. Claro, el costo de meter ese factor o ese término es que debe o va a tener que satisfacer ciertas condiciones o ciertas propiedades. Y ese es el chiste. ¿Sí me explico? Entonces, si logramos determinar qué funciones son, pues ya vamos de gana. Y si se puede, ¿no? Tal vez no se pueda, pero hay que hacerlo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tratar de encontrar esta función f. Aquí el chistecito es encontrar esta función f. ¿Por qué? Porque si encuentras f, recuerda que f es una función que depende de t y de x. Y en tu ecuación diferencial, el objetivo es determinar x. Entonces tú podrías utilizar el teorema fundamental el teorema de la función inversa, lo siento, el teorema de la función inversa, y decir, si yo ya encontré la función que involucra a t y a x, podría despejar de aquí a la x y ¡capum! Ya resolví el problema. ¿Sí? Ese es el objetivo de lo que estamos haciendo ahorita. Obtener quién es x. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir un poquito más. Vamos a decir, ok, ahorita todavía no puedo, pero voy a agarrarme una función que me ayude a ese proceso. Ahora, date cuenta que si tú haces la analogía con estas parciales de lo que conoces en cálculo 3, esta parcial, la parcial de f respecto de x, cuando la derivas ahora parcialmente respecto de t, es la que se te anula. ¿Ok? ¿Qué te parece si multiplicas toda la expresión por una función arbitraria que dependa de t? Entonces, si hacemos eso, vamos a poner aquí multiplicando todo por una función que dependa de t. ¿Por qué una función que dependa de t? Porque justamente cuando derives ahora esta parte, cuando multipliques el 1 por la función mu de t, ya no va a ser un 0, va a ser una derivada total, de hecho, pero ya no es algo nulo. Entonces eso te va a permitir jugar con esta función mu y podrías determinarla, ¿ok? Y ese es el chiste. Entonces, vamos a hacerlo. Si multiplicamos toda la expresión por mu, no la estamos alterando porque del otro lado tenemos un 0 y 0 por algo, pues sigue siendo 0, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí mu, función de t, por x, aquí es q, perdón, es p, función de t, por x menos q, función de t, diferencial de t,
más mu función de t diferencial de x igual a 0. ¿Ok? Podemos expandir un poquito más y esto es simplemente mu función de t por p función de t por x menos mu función de t por q función de t diferencial de t más mu función de t diferencial de x igual a 0. ¿Ok? Ahora, esto es ahora sí lo que vamos a asumir como la parcial de f respecto de t y esto como la parcial de f respecto de x. ¿Sí? Globalmente, esto sería la diferencial de f, para compararlo con lo que tú conoces de cálculo 3. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, pues te va a quedar que ahora la parcial de segundo orden de t respecto de x sería derivar parcialmente este objeto respecto de x. Y cuando derives parcialmente este objeto respecto de x, los únicos términos que te sobreviven es mu función de t por p función de t. ¿Ok? De este lado, te quedó eso. Ahora, por el otro lado, la parcial segunda de x respecto de t sería equivalente a sacar la parcial de t respecto de mu, función de t. Pero como mu es una función explícita de t, la parcial de t se convierte en la derivada de t, la derivada total. ¿Sí? Y entonces ya encontraste una como forma o una excusa en la que puedes relacionar esta parcial con esta derivada parcial también, las cruzadas me refiero. ¿Por qué? Porque si tú estás metiendo esta función mu y lo quieres forzar a que obedezca las cosas que tú conoces en cálculo 3, que curiosamente son las que vamos a pedir para tratar de despejar de ahí nuestra función x, lo puedes hacer sin ningún problema, pero tu costo es este. Tu costo te dice, pues fíjate que la derivada de mu respecto de t tiene que ser igual a mu, función de t, por la función p. Si satisfaces esa relación con la función esta mu, ya la hiciste y ya puedes determinar quién es esa mu. Si no lo puedes lograr, pues no puedes obtener esa función mu. ¿Ok? Entonces, con esta cosa, pues vamos como de gran gana. ¿Ok? Ahora, podríamos resolver la ecuación para mu, pero vamos a hacer un poquito de matemáticas, simplemente de análisis. No, no es análisis, simplemente de observación. Ok, ok, ok. Déjenme ver. Ok, bueno, creo que no lo anoté, pero lo voy a escribir. Decíamos que la ecuación diferencial es esta, ¿verdad? Que la derivada de x respecto de t más p función de t por x es igual a q función de t. Ok. Y ahora también tenemos que, déjame ver. Ok. Ok, esto lo podemos también escribir así. Bueno, lo podemos escribir como P por mu
por X. A ver, déjame que repito algo. Bueno, también otra cosa es que mu va a tener que obedecer esta relación, ¿ok? Entonces de aquí podríamos determinar quién es mu. De hecho, déjame, hago esa parte quizás antes de continuar con lo siguiente. Mu tiene que obedecer esta relación, ¿ok? Eso significa que tú aquí puedes como que resolver una ecuación diferencial, pero para mu. ¿Qué función mu obedece esta relación que te dice, tengo que tener una función mu tal que si la multiplicas por otra cosa p, te dé la derivada de esa función mu? Y no es muy difícil de resolver. De hecho, es muy parecida a la que hicimos con la función exponencial. Prácticamente es la misma solución. ¿Qué hicimos cuando resolvimos la función exponencial? Decías, pues de aquí tú podrías pasar dividiendo 1 entre mu por la derivada de mu respecto de t, y esta a su vez era p, ¿verdad? P función de t. Pero si tú integras ahora este chunche respecto de t completo, esto se obedece. Si tú lo integras así, mu es función de t. Entonces aquí es como si estuvieras jugando con la regla de la cadena en la integral, y entonces no es adecuado y no es correcto, pero es como si esta t con la diferencial de t se anulara, pero no es así. Insisto, es la regla de la cadena aplicada en la integral, ¿ok? Entonces, cuando tú integras esto, eso es el logaritmo, ¿verdad? Recuerda que la regla del logaritmo es 1 sobre u por la diferencial de u, pero aquí es mu, entonces aquí es justamente el logaritmo de mu, ¿sí? Y del otro lado, la integral de una función p, pues sigue siendo la integral de p de t diferencial de t. Si quieres aquí a esta integral le agregas la constante de integración, déjame llamarla c tilde de momento. Y entonces podremos decir que logaritmo natural de mu tiene que ser la integral de p diferencial de t más alguna constante tilde, y eso implica a su vez que mu tiene que ser e a la integral de p diferencial de t más una constante. Pero esto, como era análogo en la clase del crecimiento exponencial, esto lo puedes desacoplar así. Y e elevado a una constante es una constante, ¿ok? Entonces, eso implica que esta función mu no puede ser arbitraria, como ya te lo había dicho, y tendría que ser una constante por e a la integral de p diferencial de t. Después, un poquito más adelante, vamos a ver que esta constante en general puede ser 1, pero de momento piénsala que es una constante, ¿okay? Que salió de la constante de integración. Entonces la función mu, aquí lo importante es que no puede ser cualquier cosa, tiene que ser una constante multiplicada por la exponencial integrada de p, ¿ok? O sobre p. Si tienes una función p dada en tu ecuación diferencial, intégrala, elevada a la exponencial, y eso es la función mu por una constante, ¿ok? Bueno, esto me va a ayudar para resolver la ecuación diferencial, nada más que déjame regreso un poquito a la ecuación para ver dónde vamos. Ok, mira, voy a retomar un poquito esta forma. Esta la voy a señalar con color, creo que este es violeta, y la voy a escribir hasta por acá abajo. Decíamos que mu
de t por p de t por x, si es por x, ajá, menos q, función de t, perdón, aquí no es, no, si es menos mu, función de t por q, función de t, todo esto diferencial de t, más mu, función de t por diferencial de x, tiene que ser 0, ¿ok? Bueno, todo esto también puede ser equivalente a decir, bueno, mu función de t, p función de t por x menos mu función de t por q función de t es igual a menos mu función de t por dx. Y todo esto otra vez como por regla de la cadena lo podría pasar como diferencial de t. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, y aquí creo que es donde ya viene lo simpatiquito. Nada más que déjame ver cómo lo acoplo de manera adecuada. A ver cómo va esto, cómo va esto. Ok, ya vi, fíjate. Espero que todo el paso de aquí a acá sea muy claro. Simplemente estoy eh, como retomando la información de la derivada en lugar de la composición de la derivada con el argumento de que t es función de, perdón, de que x es función de t, ¿no? Entonces, fíjate, asumiendo eso, que eso queda bien, entonces te queda mu por p función de t más, perdón, aquí por x, más mu de t por la derivada de x respecto de t es igual a mu de t por q función de t. ¿Ok? Bien, esto es bueno. Ahora hay que hacer una observación importante. Resulta que mu por la función p es la derivada de mu. ¿Ok? Eso salió porque era una condición que te pide la función mu para que obedezca lo que requiere la función f mayúscula, ¿no? Y aquí te la encuentras. Entonces, eso significa que la derivada de mu respecto de t por x más mu por la derivada de x respecto de t tiene que ser igual a mu función de t por q función de t. ¿Ok? Pero aquí hay una relación bonita. Resulta que este objeto, en total, esos dos términos, son la derivada del producto de mu por x. Esto es la derivada respecto a t de mu por x. Porque es la derivada de mu por x más mu por la derivada de x. Y esto a su vez es mu función de t por q función de t. ¿Sí? Y entonces aquí hay una manera muy clara en la que tú podrías despejar x de manera directa. ¿Sí? De hecho, esta cosa que estamos escribiendo aquí arriba justamente es como lo que casi engloba a la función f que te mencionaba hace rato, pero va a salir más directo. Cuando estemos en las ecuaciones no lineales se va a complicar un poquito más, pero va a ser un tratamiento muy parecido. Entonces, de aquí tú ya puedes despejar la x. ¿Cómo? Pues utiliza el teorema fundamental del cálculo. Recuerda que en el teorema fundamental del cálculo hay como una relación entre la derivada y la integral. Básicamente es como pasa la derivada al otro lado integrando. ¿Sí? Y eso es lo que puedes hacer. Justamente te quedará que si la derivada del producto de mu por x es esta cantidad, entonces mu función de t por x función de t, pues sería algo así como la integral de mu función de t por q función de t. ¿Sí? Diferencial de t.
más alguna constante, ¿sí? Y esa constante, pues es la constante de integración que vino del teorema, ¿no? De sacar la integral. Entonces, date cuenta que de aquí tú ya podrías despejar la x, la dichosa x que tú estás buscando. Esto implica que x función de t es igual a la constante entre esta función mu más la integral de mu función de t por q función de t diferencial de t sobre esta función mu. Y con eso resuelves la ecuación diferencial. Ahora, otra cosa. Decíamos que la mu ya tiene una constante. Si quieres, déjame que a esta constante, ¿cuál constante quiero conservar? La de abajo. Pensemos que esta constante la llamábamos, sí C, pero voy a llamarla C, C con una pestañita aquí. C, ahí está, C. Bueno, no, porque parece una E, olvídalo. ¿Qué le pongo? C con una patita abajo, ok. Ahí está, la C con patita abajo. Entonces, te digo que la constante esa C con patita abajo puede al final morir. ¿Por qué? Porque entonces X función de T es C sobre C con patita abajo por E a la integral de P diferencial de T más la integral de C patita abajo por la integral de E a la integral de P diferencial de T por Q función de T, todo eso integrado, claro, todo esto, sobre la C con patita abajo por E a la integral de P diferencial de T. Y aquí, date cuenta, aquí, esta constante entre constantes se te anula. Y ahora, constante entre esta constante sigue siendo una constante arbitraria, entonces puede ser cualquier constante. Eso significa que tu solución podría bien ser expresada por una constante entre E a la integral de P diferencial de T. Bueno, de hecho ya no la voy a poner con la E, simplemente lo voy a llamar mu. C entre mu más la integral de mu por Q diferencial de T, todo esto sobre mu función de T, donde esta función mu es E a la integral de P diferencial de T. Ya sin la constante. ¿Por qué quitamos la constante? Porque la constante acaba anulándose con la constante de integración que ya venía del teorema fundamental del cálculo aplicado y del otro lado se acaba anulando también. Entonces, no es necesario que estés cargando una constante adicional. Va a ser absorbida o eliminada. No tiene sentido que le metas una constante. Por simplicidad, simplemente maneja que este factor mu tiene que ser la exponencial de la integral de la función p. Entonces, dadas funciones p y q, tú ya puedes resolver cualquier ecuación diferencial de primer orden lineal. Y esta es la forma, esta es la solución. Esta es muy importante que la tengas, que si la estás estudiando en un libro sepas de dónde vino, porque tal vez viene solamente como la formulita, y nosotros somos de ciencias y nos gusta demostrar lo más que podamos, y lo que te estoy haciendo es la demostración de cuál es la solución de la ecuación diferencial, ¿ok? Entonces, puedes enunciar el teorema. Dada la ecuación diferencial de primer orden, por teorema la solución es esta. Y la demostración es el camino que te hice, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de esta parte para que veas, pues, cómo poderla aplicar, ¿no? Creo que Ok, creo que el ejercicio lo voy a dejar en otro video para que este quede cerrado con esta solución y con eso quede. Y para el siguiente video voy a hacer el ejercicio mejor, ¿ok? Bueno, insisto, cualquier cosa, si llegaron a tener duda o algo así, no olviden en preguntar, ya sea en el chat,
en los comentarios del video o en la sesión presencial en la que, bueno, virtual en la que nos vemos, lo comenten. Digan, oye, en tal parte de la clase me perdí por eso, aquello. O también si ves que cometí un error en algo, coméntalo. Obviamente las clases presenciales se prestan mucho más a que eso ocurra en tiempo real y en el momento, y acá pues a veces tarda un poco en darse uno cuenta de algunos errores que hizo o hice en este caso, y pues a veces sí es un poco lamentable esa parte, pero tenemos que acoplarnos a las circunstancias y continuar, ¿verdad? Entonces, por aquí lo voy a dejar. Espero que sea bastante de su agrado y pues nada, nos estamos viendo en el siguiente video. Saludos a todos. Bye.